continuamos estudiando algunos pasajes de la Biblia en donde están de alguna forma conectados con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada habíamos hablado acerca de un hombre que era sacerdote y su esposa. Ellos se llamaron Juan y Elizabeth. Y en esta ocasión no necesariamente vamos a hablar de una persona en particular, sino de varias. Y te voy a invitar que abras la Biblia en el libro de Mateo capítulo 1, por favor. Primer libro del Nuevo Testamento. Si no sabes cómo buscar en la Biblia los libros de la Biblia, en el inicio de tu Biblia hay un índice. Y ahí puedes ver que de un lado está el nombre y del otro está un número. Ese número es la página donde aparece el libro que estás buscando. Si tú buscas el libro de Mateo, te doy un consejo. No empieces desde el principio del índice, ve más o menos como a la mitad o un poquito más de la mitad, y ahí vas a encontrar el libro de Mateo. Mateo capítulo 1. Y vamos a estar viendo desde el primer versículo en adelante. Para muchos, por algunos tal vez, los nombres no te van a decir mucho, pero hay una enseñanza a través de algunos de los nombres que vamos a estar leyendo. Mateo capítulo 1, versículo 1 en adelante. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Nota entonces que ahí comienza con el nombre. El primer nombre que menciona es Jesús. Y luego sigue adelante con Abraham, David y Abraham. Número 2. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Zera. Nota en paréntesis que posiblemente tiene tu Biblia que dice: la madre fue Tamar. Fares fue el padre de Hezrón. Hezrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Su madre, nota en paréntesis, su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed. Y otra vez aparece en paréntesis otro nombre. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Es un nombre más conocido para muchos. David fue el padre de Salomón. Y nota otra vez que en paréntesis dice: su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotam. Jotam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos. Nota en paréntesis, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Eliakim. Eliakim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Akim. Akim fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías.
Creo que todos hemos experimentado alguna forma de rechazo, de maltrato o de injusticia. Para algunos ha sido tan marcado ese rechazo, ese maltrato, esa injusticia que han llegado a creer, pensar que su vida no es importante. Tal vez, como todos en algún momento hemos pecado, pero hay quienes han pecado tanto que creen que no hay una oportunidad de que Dios te pueda dar un nuevo comienzo, de que Dios te pueda perdonar. Y Dios en esta tarde quiere decirte que su plan de salvación, que en el plan de salvación de Dios hay lugar para todos. Y de ahí el tema de este mensaje: en el plan de Dios hay esperanza para todos. Y te voy a invitar a que incline su rostro y vamos a hacer una oración, por favor. Oh Dios eterno, en esta tarde te damos gracias porque en tu plan perfecto para redimir al mundo hay lugar para todos. Nosotros, los que ya hemos recibido ese regalo de salvación, estamos muy agradecidos porque no viste todo lo malo que hicimos, sino que enviaste a tu Hijo Jesucristo, y cuando te pedimos perdón, tú cubriste toda nuestra maldad. Quiero en esta tarde, Señor, que tú me ayudes a hablar lo que está en tu corazón y que muevas los corazones de las personas en esta tarde a saber que hay lugar en el reino de Dios también para ellos. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. El nacimiento de Jesús, lo puedes leer en la Biblia, vino a traer paz al mundo. Cuando los ángeles se aparecieron a los pastores, ellos dijeron: gloria a Dios en las alturas y paz a la tierra. El libro de Romanos capítulo 5 versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Dios ha querido desde antes de existir el ser humano. Él ya sabía que el ser humano iba a desobedecer, empezando con Eva y con Adán. Pero cada uno de nosotros hemos pecado. La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, no hay una persona que esté exenta de alguna vez haber pecado. La buena noticia es de que hay esperanza de perdón de esos pecados que tú y yo hemos cometido. Y es de eso lo hermoso del mensaje, del plan de Dios de salvación, que es a través de ese bebé, representado en ese bebé que muchos hemos conocido acerca de Jesús. En el pasaje que hemos leído, aunque hay muchos nombres, hay ciertos principios que traen esperanza a todos. Y me encantaría el que tomes nota, porque hay cosas que Dios quiere que tu corazón guarde y puedas tú saber que hay esperanza para ti, o que también lo compartas con otras personas. Primero, escríbelo allí: en el plan de salvación, en el plan de Dios hay esperanza para todos, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Ok? Dios no hace acepción de personas. El plan de salvación no es para los judíos nada más, es para todas las personas que creen, no solamente para un grupo de personas. Es una buena noticia considerando que nosotros vivimos en un mundo donde la gente practica el racismo, el abuso, el maltrato, la injusticia, lo cual nos dice, es evidencia de que este mundo, escucha, el mundo en que tú y yo vivimos es un mundo que está gobernado por el reino de las tinieblas. No sé si lo habías pensado, eso lo sabías. Eso es bíblico.
toda la maldad que vemos, si tú pudieras comparar la maldad, las cosas buenas, hablando de las cosas de Dios, te darías cuenta que la maldad está muy, muy por encima. ¿Por qué? Porque existe mucha maldad. Son más las personas que no obedecen a Dios, que pecan, que las personas que aman o amamos al Señor. Te voy a invitar a que vayas a la Biblia. Casi al final de la Biblia encontrarás un versículo en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, que nos dice exactamente lo que te estoy mencionando. De que vivimos en un mundo que está dominado por la maldad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 dice: sabemos que somos hijos de Dios, escucha, y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Toda la maldad que tú ves es porque está este mundo controlado por el enemigo. Ahora, la buena noticia es de que no solamente existe el reino de las tinieblas, pero existe el reino de Dios. El reino de Dios está compuesto por cada uno de los que hemos creído en el Señor. Y mira lo que dice, vamos atrás al libro de Gálatas, capítulo 3. Después de Corintios está Gálatas, capítulo 3, versículo 27 y 28. En donde leemos que no hay distinción de personas. El evangelio no es, como decía, para un solo grupo. El reino de los cielos no está hecho solamente para los hombres, o solamente para las mujeres, o solamente para cierta raza o cierto país. Es para todos. Es más, la Biblia no es para los ricos, ni tampoco solamente para los pobres, sino para todo aquel que cree en él. Gálatas 3:27 dice así: y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Escucha el versículo 28. En Cristo ya no hay judío ni gentil. Para los que no sabían, los gentiles son aquellos que no son judíos. Así es de que si tú no eres israelita, tú y yo somos gentiles, considerados de acuerdo al lenguaje bíblico. ¿Okay? Entonces dice: y ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre. ¿Okay? Y luego dice: hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. La salvación es para todo aquel que cree en él. Esa es una buena noticia, hermanos. Porque si existiéramos, digamos, en países donde se practica la esclavitud, donde todavía se maltrata, que hay lugares así a la mujer, que no se le da un lugar en la sociedad, no tenían mucha esperanza si fuera la religión de ese lugar. Pero nosotros creemos en un Dios vivo que no hace acepción de personas. Esa es una buena noticia. Cuando tú lees, o si pusiste atención en los comentarios que te estaba haciendo mientras leíamos Mateo capítulo 1, te diste cuenta que la gran mayoría de los nombres eran nombres de varones. Y la razón es porque en la cultura judía, allí solamente se contaban solamente los varones. Si tú recuerdas en algunas de las narraciones históricas de la Biblia, donde vamos a decir que Jesús alimentó a 5,000 personas. En la Biblia menciona que Jesús alimentó a 5,000 hombres. ¿Eran puros hombres? No. Se asumía que los hombres casados traían a su esposa, pero solamente contaban a los hombres. Así que en esta ocasión que la Biblia menciona que eran 5,000 hombres, posiblemente eran más de 10,000 personas. Vamos a suponer que la mitad estaban casados, las 2,500 mujeres. Y si cada mujer tenía un hijo, imagínate. Entonces había mucho más que solamente los 5,000 hombres. Y eso te lo digo solamente como un contexto para volver al texto que estábamos leyendo, en donde
menciona muchos nombres de varones y solamente 5 nombres de mujeres. Y a mí me llamó mucho la atención que aparecen los nombres de 5 mujeres en ese texto dentro de varios varones, nombres de varones. Una vez más, porque la cultura judía no incluía a las mujeres, y más cuando te das cuenta la historia, el contexto de cada mujer que fue incluida dentro de la historia de los antepasados, el linaje del Señor Jesús, la genealogía, perdón. Entre los nombres que tú puedes leer ahí se encontraba una mujer llamada Rahab. Para aquellos que no han leído la Biblia, posiblemente dicen, pues qué nombre tan diferente, por no decir raro. Rahab. Esa mujer se dedicaba a la prostitución. Es para mí increíble que Dios santo permita que una mujer que no cree en Dios, o al menos antes de conocer a los judíos, que se dedicaba a la prostitución, llegue eventualmente a ser parte de la familia, la genealogía del Señor Jesús. En los otros nombres que menciona está una mujer que no era judía, que fue parte también dentro del linaje, más bien la genealogía del Señor Jesús, se llamó Ruth. Y me llama la atención porque Dios ya les había dicho a los judíos que no entregaran a sus hijos en matrimonio con una mujer u hombre que no fuese del pueblo judío. Y yo digo, wow, y Dios lo permitió. Bueno, la cosa es de que no fue solamente una mujer que era no judía. Si tú recuerdas, Dios le dijo al pueblo judío que no dieran a sus hijos en casamiento con mujeres de otros países, porque el temor, o no el temor de Dios, pero el riesgo era de que esas mujeres podían jalar a los hombres a adorar a otros ídolos, como ocurrió en el rey Salomón. Sin embargo, esta mujer Ruth, si tú recuerdas, la madre o la suegra, se le mueren sus 2 hijos. Y una de ellas, pues le dijo a ella, saben que no tengo hijos, regrésense a su país y vuélvase a casar. Y de las 2 mujeres que eran sus nueras, Ruth le dijo algo muy importante, y es: tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, ahí voy a ir. Y tu Dios ahora va a ser mi Dios. Y en ese momento, la diferencia que Dios pudiera haber dicho, bueno, es que no eras judía, no es que no se retrata nada más de ser judía, sino que crea en Dios. Entonces, esta mujer fue parte también de la genealogía del Señor Jesús. Y luego otra mujer entre ellas que se encuentra es Betsabé, una mujer que llega a llamarla el rey David para tener relaciones con ella. El rey manda matar a su esposo, por eso dice que era la viuda de Urías. Y a través de esa mujer, David y ella conciben 2 veces. La segunda vez fue quien se llamó Salomón. Así es. ¿Y qué pudiéramos decir de los hombres? En esa historia, o más bien en esa narración de los nombres de las personas en esa lista en Mateo capítulo 1, hay nombres de personas, hombres, que no fueron perfectos. Pudiéramos pensar en Abraham. Sí, la Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado como justicia. Pero ¿por qué crees que tuvo un hijo que se llamó Ismael? Porque él llegó a dudar. No obedeció completamente a la palabra de Dios, ni tampoco Sara. Dentro de esos nombres también está Judá, un hombre que tuvo relaciones con quien era su nuera. Por eso en la Biblia mencionaba el nombre, y te voy a decir ahorita el nombre de esta mujer que se llamó Tamar. Esta mujer se le murió su esposo, y la costumbre judía era de que dentro de la familia del esposo, si había hombres que no estuvieran casados, que se casaran con esta mujer para tener hijos y que fueran considerados el hijo del hermano que había fallecido.
fallecieron, nada más había un hermano que quedaba de Judá, hijo de Judá, y la historia dice que Judá se le olvidó que había hecho esa promesa. Termina el tiempo de duelo y Tamar, Judá va, busca una mujer, ya había muerto la esposa de Judá, perdón, y él busca una mujer y es Tamar quien se había disfrazado. Resulta que tienen relaciones, él sin saber que era su nuera, y tienen hijos. Entonces aquellos que alguna vez han visto películas que están medias raras o a lo mejor que se ven esas novelas, esto digo, wow, qué complicado. Y sin embargo, de allí, de esa escena tan complicada, llega a ser considerada esta mujer como parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. También menciona a David, te lo acabo de mencionar. Él fue un hombre que manda llamar a alguien que no es su esposa para tener relaciones con ella, y manda matar al esposo de esta mujer. Y sin embargo, Dios permite que su nombre sea considerado dentro de las personas que fueron de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me puse a pensar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué quisiste que los nombres? ¿Por qué no nada más poner como muchos de los que tenemos tal vez las redes sociales y te tomas una foto y dices, no, esta me veo muy X, tú sabrás llenar el espacio, ¿verdad? No pones todas las fotos. Es más, si alguien te toma una foto, a ver, déjame verla para primero ver si me gusta, si me veo bien, si es mi perfil, y entonces la puedes tal vez subir. ¿A poco no? Queremos que la gente vea nuestro mejor cara. Y ¿sabes qué? A Dios no se interesa en mostrar solamente lo que se ve bien. Él te enseña la realidad de la vida, que todo ser humano es imperfecto, que muchas veces fallamos, y que Dios, a pesar de que fallamos, todavía Él se atreve a decir, yo te quiero usar, yo te quiero usar. Hay buenas noticias en este mensaje, hermanos. Dios no busca que seas perfecto para entregarte al Señor. Él solamente busca que tú te humilles ante Él. Hay personas que, mira, entiendo que puede ser parte de, y te lo digo en buena forma, no me malinterpretes ni te ofendas cuando digo esto, pero hay personas que les mencionamos acerca del bautismo. Necesitas bautizarte, y me dicen, no, es que no estoy listo. Y le digo, ¿y aceptaste a Jesús? Sí, ya lo acepté. Ok. El bautismo es solamente el testimonio público de lo que ya ocurrió en tu corazón, de que ya reconociste que eras pecador, que has fallado, que reconociste tus pecados a Dios, le pediste perdón, te arrepentiste y ya no quieres volver a pecar, ya no quieres vivir en pecado como antes. Entonces eso es lo que significa. Pero piensan que el bautismo es como un paso más importante que haber aceptado a Cristo. Piensan, es que yo todavía tengo este problema, es que yo todavía hago esto, es que yo todavía pienso así, es que yo todavía hablo aquí. Dios no espera que cambies todo, entregues todo lo malo y entonces vienes a Él para que te salve. No, tú y yo venimos a Dios porque necesitamos que Él nos perdone. Necesitamos que Él nos limpie toda nuestra maldad. Si ya estás limpio, ¿para qué necesitas a Dios? La realidad es de que sí necesitamos a Dios porque todos hemos pecado. Entonces, grábate esto: para Dios no hay acepción de personas. Seas mujer, seas hombre, hayas pecado poco o mucho, Dios quiere que tú vengas a Él, que te arrepientas y te humilles y le pidas perdón a Dios. Escucha, no importa de dónde viniste, lo que importa es a dónde vas en Cristo Jesús. No importa de dónde vienes. Si te pones a pensar en todo lo malo que has hecho, tú dices, no. Pero si te das cuenta lo que Dios ha hecho para que tú puedas llegar a estar con Él un día en el cielo, es hermoso que a pesar de nuestro pasado, Dios nos ofrece un hermoso futuro en Cristo Jesús. Número 2, el plan de Dios es usarnos para traer gloria a su nombre.
Es una buena noticia. El plan de Dios de salvación es el de usarnos a cada uno de nosotros para traer gloria al nombre de Dios. Miren, ¿cuántos de aquí son Hernández? Levanten su mano. 1, 2. Todos los Hernández. Hernández. A ver, todos los López. Como que no levantan la mano. ¿Qué pasó? Rodríguez. 2, 3, 4. Como que no, levántala acá arriba, Manuel. ¿Qué otro nombre? Ortiz, vamos a ver. Nota el orgullo de los Ortices, ¿Por qué me atrevo a mencionar acerca de los apellidos? Porque los apellidos de alguna forma nos representan. Algo hay en nosotros que nuestro apellido comunica. No solamente que perteneces a una familia, no solamente que eres de cierto lugar, de cierto pueblo o X, pero nos identifica con nuestras raíces familiares. Por cierto, me puse a investigar un poquito acerca de los nombres, apellidos. Y el INEGI, en México hay una oficina, una organización que se llama Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En el 2017, no lo encontré más reciente el estudio, pero ellos hicieron un estudio, no dice qué tanto abarca, qué lugares lo hicieron, pero en el 2017 ellos determinaron que los apellidos más populares son. ¿Cuál crees que es el apellido número 1? Hernández. Hernández, hermanos, con 6 millones. 6 millones. ¿Y el número 2? No, García. García con 5 millones. Con 4 millones, Martínez. ¿Hay Martínez aquí? 1, 2, 3. Ok. Con 4 millones, López. También. ¿Hicieron la lista? González. ¿Alguien González? Por eso no ganan. Ahora sí están estas dos. 4 millones. 4 millones. Y luego ya no se cuenta ni cuántas personas, pero hay Pérez, Rodríguez, Sánchez, Ramírez y Cruz. Nota, hermano, que para el ser humano, especialmente cuando tienes un buen antecedente, un buen pasado, buenas familias, quieres identificarte con el nombre de tu familia. De alguna forma, en buen sentido de la palabra, sentimos orgullosos de pertenecer a esta familia en la cual tú naciste. Cuando yo leía la lista de las personas en la genealogía del Señor Jesús, yo decía, qué bendición haber sido parte de la familia del Señor Jesús. ¿No hubieras querido que tu nombre hubiera aparecido ahí en la lista? Manríquez, López. Pero sabes, yo decía, bueno, ¿por qué no López en la familia de Jesús? Pues porque no estaban en México primeramente. Pero fue porque realmente Dios así lo quiso. Las personas que fueron parte de la genealogía de Jesús estuvieron allí porque Dios así lo quiso. Pero más que eso es para traer gloria al nombre de Jesús. Si tú recuerdas, hermano, en la historia que leímos, en los nombres que estaban ahí en la Biblia, empezaba con el nombre de Jesús y terminó con el nombre de Jesús. Y sabes, al leer los nombres, como ya te mencionaba hace unos momentos, ninguno de las personas, los nombres de esas personas que estuvieron en la genealogía fueron perfectos. Ninguno. Y sabes que yo le doy gracias a Dios que Dios nos permite ver que en esas personas, dentro de las que eran parte de la genealogía de Jesús, no eran perfectos. ¿Por qué? Porque eso a mí me dice que hay esperanza para todo aquel que no es perfecto. Dios
en esa lista me dice a mí que Él incluye a los imperfectos, que Él incluye a los que han cometido pecado. Él incluye a los que han tomado malas decisiones, a los que tal vez en algún momento la gente hubiera rechazado. Dios no los rechazó. Hay esperanza para todos en Cristo Jesús. Si Dios permite que el nombre de esas personas esté allí, es para darle gloria a Él. Y también yo quiero mencionar que el nombre de ellos fueron parte de la genealogía que apuntaba hacia Jesucristo. Si acaso hubo nombres, digo, ¿cuántos recordaron a los nombres que yo mencioné hace unos momentos? Muy rara vez conoces tal vez algunos 5 o 6, pero hubo nombres que ni siquiera sabíamos que existían ahí. Pero su papel fue ser parte de la genealogía para apuntar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, toda persona que Dios escogió fue ciertamente parte de la genealogía de Jesús, pero solamente fueron instrumentos del Señor Dios para apuntar a su Hijo Jesucristo. Ahora, eso a mí me dice que a Dios ahora nos da el privilegio, tal vez no de ser parte de la genealogía de Jesús. Tú y yo no podemos ser parte de los que fueron la familia de Jesús antes de Él. Pero hay una cosa hermosa que encontré en la Biblia, y es de que Dios nos permite ser parte de su linaje. Dios, no seremos parte de la genealogía, pero somos parte del linaje. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Vamos a la Biblia. Yo sé que algunos se lo saben. Vamos a la Biblia. 1 de Pedro 2:9. Dice la traducción viviente: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. La Reina Valera contemporánea dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. La traducción lenguaje actual dice: pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Tal vez no fuiste de los antepasados de Jesús, pero eres de las personas del futuro, los hijos del Señor en Cristo Jesús. El libro de Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice que a todos los que creyeron les dio que, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú has creído en Jesús? Eres un hijo de Dios. No eres un antepasado, eres un hijo de Dios. Esas son buenas noticias, hermano, porque no importa tu pasado, Dios te permite en Cristo ser parte de su familia, ser hijo de Dios. Y finalmente, el plan de Dios abarca, escríbelo allí, el tiempo que otros hubieran preferido olvidar. El tiempo de Dios, el plan de Dios, perdón, abarca el tiempo que otros hubieran preferido olvidar. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que, vamos a hacer algo sencillo, te has tropezado o te has caído? ¿Qué es lo primero que hiciste después de que te caíste? La verdad, que no es y luego, asegurarte que nadie te vio, ¿verdad? Es la realidad. Hubiéramos querido que nadie se diera cuenta. Hay ocasiones en nuestras vidas, y a veces son muchas, en las que hemos hecho cosas en nuestro pasado que hubiéramos querido que nadie volviera a mencionar. Y Dios, en este pasaje de Mateo capítulo 1, permite, es más, inspira a Mateo a escribir una sección que a lo mejor, si la leemos muy rápido, no pensamos en lo que significó dentro de la historia de esas personas, los judíos, y ahora para nosotros. En Mateo 1:11 dice ahí:
dentro de los nombres que se mencionan, dice Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, y entre paréntesis dice quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Y tú dices, ¿y eso qué tiene que ver? No, cuando tú conoces la historia de la Biblia, en donde lees que Dios les dice al pueblo judío: ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios si me obedecen. Pero si ustedes desobedecen mis leyes, yo voy entonces a permitir que vengan pueblos y los lleven cautivos a sus tierras lejanas. El que los judíos hayan llegado a estar en el destierro era una evidencia de que había habido pecado, de que habían desobedecido. Y ellos perdieron todo lo que tenían. Sus tierras, sus casas fueron destruidas, los muros fueron destruidos, lo hemos estudiado en meses anteriores. Ellos estaban en Babilonia porque era una señal de castigo, de la consecuencia de haber desobedecido. Y sin embargo, Dios dice: lo que tú pensabas o querías que nadie supiera, yo lo voy a incluir en la historia para que sepan que aún en los momentos más vergonzosos de tu vida, yo puedo usarte. Yo puedo usar a alguien que está dispuesto a creer en el Señor Jesús. La buena noticia del plan de Dios es de que Dios ha tenido misericordia de aquellos que tenemos un pasado imperfecto. Para aquellos que tal vez has tenido varios de esos momentos que quisieras olvidar, que no hubieras cometido ese pecado, que no hubieras visto, que no hubieras llamado, lo que sea que te ha avergonzado de tu pasado, Dios quiere que sepas que en Él te ofrece perdón y puedes ser su hijo. Hay esperanza para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Dios no se ha olvidado de ti. Es importante esto, porque hay personas que han creído que Dios ya no los puede perdonar. Yo fui una persona de ellos. Cuando tú le pides perdón a Dios por algún pecado y vuelves a caer en el mismo error, mismo pecado, yo decía a Dios, es más, yo ni siquiera quería orar, porque sentía que Dios, ¿con qué cara me presento a Dios cuando yo ya le dije la otra vez, ya no quiero volver a pecar así? Ya no quiero hacer lo que antes hacía. Y Dios, sabiendo, incluso recuerdo esa ocasión, estaba en la iglesia en México, tenía yo creo que alrededor de 18 años. Y yo estaba en mero enfrente, no había nadie, aparentemente yo pensaba. Y recuerdo que cuando yo no podía orar, porque me sentía avergonzado, llega una persona y por detrás pone sus manos y empieza a orar. En ese momento supe: Señor, gracias, porque has tenido misericordia de mí. Cuando tú tal vez te sientes avergonzado de tu pasado y que sientes que Dios no te puede perdonar, escucha, la Biblia dice que el Señor Jesús intercede todavía por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Y alguien puede tal vez interceder por ti. Y ya alguien está intercediendo por ti. Si tú estás en este lugar y estás escuchando este mensaje, porque Dios te ama. Quiere que sepas que tu pasado no es muy imperfecto a tal punto que Dios no te pueda salvar. Al contrario, estás escuchando este mensaje porque Dios te puede perdonar, te puede salvar. Termino con este mensaje con los 2 versículos de la Biblia. Vete al libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia, porque quiero hablar acerca del nombre, de nuestro nombre. Posiblemente el capítulo 3, por favor, de Apocalipsis. Tal vez tu nombre, mi nombre, jamás estará dentro de la genealogía del Señor Jesús. Pero ¿sabes qué? No importa. ¿Sabes cuál es el lugar, el mejor lugar que tú desearías que tu nombre esté registrado? No es la ciudadanía de Estados Unidos, no es el consulado mexicano o de cualquier país que tú vengas. No, hermano. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, escucha lo que dice.
Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos que me pertenecen. Ese es el lugar donde tú y yo necesitamos, queremos, anhelamos que nuestro nombre esté escrito para siempre. Para siempre. Ve al final de este libro, Apocalipsis capítulo 21. Esto es para aquellos que todavía no creen y que has rechazado y sigues rechazando y no quieres nada con Dios. Dios te ama todavía, pero no te confíes. Apocalipsis 21 versículo 10 y luego vamos al 22. Este es Juan escribiendo su experiencia en lo que es esa visión del cielo de Jerusalén. Versículo 10 dice: entonces así me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Ahora ve el versículo 22. No vi ningún templo en la ciudad, o sea, Jerusalén. No vi perdón, ya me perdí aquí. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. 24. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque allí no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. Escucha, no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala. Escucha, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo entrarán los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Cuando me pongo a analizar, si mi nombre no estuvo en la genealogía, mientras esté en el libro de la vida, bien servido estoy. Y Dios ofrece esa oportunidad a todo aquel que cree. Que cree en Cristo Jesús. Sea que eres hombre o mujer, seas rico o pobre, Dios te da la oportunidad en esta hora de ser llamado hijo de Dios. Abro camino en esta hora porque mientras estuve preparando el mensaje para esta tarde, le dije al Señor el jueves en la mañana: Señor, dime qué quieres que mencione al principio. Estaba batallando un poco para saber exactamente cómo entrar, cómo introducir el mensaje. Y por cierto, los jueves y viernes son los días más ocupados para mí, porque es cuando me preparo para lo que es el fin de semana. Y cuando estaba apenas empezando a querer escribir en la computadora, toca alguien a la puerta y me dicen: pastor, hay una mujer que necesita oración, quiere hablar con usted. Y dentro de mí estaba pensando como: no, necesito trabajar. Y sin embargo Dios puso una decisión en mí: es ve. Y cómo le agradezco a Dios que me levanté de mi sillón, porque conocí, o más bien volví a ver a una mujer que la hemos conocido por ya algunos años. Y cuando yo estaba escuchándola hablar, yo dije: Señor, esta es la razón por la cual tú quisiste que me levantara de mi silla. Y me confirmaste, Señor,
que el mensaje que estaba pensando compartir es lo que quieres que comparta. Y le dije a esta hermana, me regalaría 3 minutos de su vida para compartir brevemente lo que el Señor hizo en su vida. Y ella me dijo que sí. Le dije, le invito el domingo y por favor comparta con la iglesia cómo es que hay esperanza para todos, testificado a través de la vida de la hermana. Escucha por favor este testimonio. Hermana Mina, por favor, pase por favor. Ay. Yo de verdad no sé ni cómo empezar porque han sido tantas las... Empieza aquí, empieza así. Y he estado orando al Señor desde ese día para que Él me diera las palabras. Son muchas. Mi corazón llora, no sé cómo decirles que el Señor ya está cerca y nosotros estamos aquí sentaditos bien contentos en esas sillas tan sabrosas que están. Sin embargo, la necesidad no es esa de venir a oír solamente, sino el saber en qué posición estamos. El día que el Señor venga y nos llame. Y que en el libro de la vida no esté nuestro nombre. Sí aceptamos a Cristo, sí lo aceptamos, sí yo lo acepté. Pero no está tu nombre, Mina. Qué tremendo va a ser eso. Cuando nos vayamos y nos sientemos ahí buen rato esperando a que nuestro nombre salga y de verdad que no esté. Entonces, ¿a qué fuimos? ¿A qué venimos aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? A mí me van a juzgar por mi testimonio, yo sé, y a veces no quiero ni decirlo. Quisiera que fuera un día donde la iglesia esté lista. Are you guys all ready to hear my testimony? You know, it's feo. Pero me doy cuenta que para Dios nada es imposible. Él me preparó. Yo hace muchos años estuve aquí en esta iglesia. Vine a hacer la iglesia Luz y Libertad. Yo la vi cuando nació. Cuando venían, no sé de dónde venían, para mí se me decía que venían de México y que venían a traernos este ministerio. Llegué a dudar que durara dado al racismo, pero gracias a Dios que se echan un inglés mucho mejor que el mío. Eso los hizo seguir. ¿Me entiendes? Y aparte que Dios no es un diosecito de mentira que estamos levantando, no, es un tremendo Dios, porque Él revive muertos y trae huesos a cantar, como decía el canto hace ratito. Hermanos, cuando yo venía a esta iglesia yo era una fodongona de hermana así grandota, gorda. Y ahorita soy puros huesitos, pero aquí estoy alabando a mi Señor. Es de donde Él me sacó. En el 2017 más o menos, al 2018, me fui yo para México, según a vivir mi pensión. Voy a decirlo rápido, ¿verdad? Pero en realidad este testimonio lleva su tiempo. Pues la persona que yo estaba ya siendo llamada, yo siempre luché por tener una vida, un matrimonio que no lo tuve. Sin saber que a lo mejor el Señor lo quiere a uno solo, hermanas que están solitas. El Señor es su marido, el Señor es nuestro, Él no nos ha dejado. ¿Para qué andamos buscando marido? ¿Para qué? ¿Para sufrir? Yo sufrí. Perdí años de mi vida, perdí dinero, perdí tanto que acabé un año metida en un centro de rehabilitación. Como usted dice en México, ¿cómo le llaman un anexo? No, hombre, allí lo tratan a uno como en los tiempos de Hitler. Me volaban las greñas cuando me gritaban y me ordenaban. No, una humillación. Y yo decía, ¿por qué? Si soy ciudadana americana y mis derechos, ¿qué derechos tienes, alcohólica, drogadicta? Tú los cambiaste por andar en la droga porque yo andaba en el cristal, hermanos. Mírenme,
una viejita, ya voy a cumplir 70. Y duré casi 5 años metida en la droga. Y yo me quería morir en la droga. De verdad que yo probaba el cristal y me sentía que volaba. Se me olvidaba la depresión, se me olvidaba el dolor, se me olvidaba el abandono que sufrí porque yo crié 4 hijos sola. Aquí los traje, aquí se casaron, aquí en este altar se casó mi hija. Mis hijos estuvieron ayudando al pastor a bautizar en otra iglesia, se sabían los versículos de memoria. No se crean que porque ya estamos aquí, el enemigo anda como león rugiente, así lo dice la palabra, buscando a quién devorar. Y nos va a devorar si no nos afirmamos. Nos lo pide Efesios 6:10, dice que estemos firmes para cuando el enemigo venga, nos pase todo eso que va a pasar, porque aquí anda el enemigo, ya anda. En la vida de nosotros igualmente el Espíritu de Dios. Pero ¿con quién nos hemos topado? ¿A quién hemos hecho más grande, más poderoso? ¿El Espíritu de Dios o el Espíritu del diablo? Porque aquí andan las espiritualidades. Estoy aquí en el púlpito y aún aquí me puede atacar. Están ahí sentados y también ahí viene. ¿Qué creemos? ¿En qué mundo estamos? ¿En el mundo de la iglesita? Donde nos ponemos el mejor vestidito y vamos para la iglesia. No, estamos en un mundo donde está amenazante contra nuestra salvación. Ahorita lo que más está jugando en la mano es la salvación de cada uno de nosotros. Sí, Jesucristo ya nos salvó, lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios nos lo dio para que todo aquel que en él crea, no para que el pastor, para que la esposa, para que tú, para que yo, no, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tengamos vida en él. No es un juego, hermano, yo vengo de ser revolcada. Y sin embargo, ¿qué creen? Ahí estaba la mano de Dios, yo la miraba. Un año completo, formada en una línea con unas garras llenas de cloro, rompidas. Bueno, ahí juegan no juegan, te enseñan, te humillan, para que sepas lo que tenías. Pero lo que ellos no sabían es que yo ya tenía a Cristo. Ellos no miraban una cosa, que yo me bañaba todos los días con la sangre preciosa de Cristo. Tiene poder. Vístase todos los días con la armadura de Dios. Cúbranse su cabeza, porque vienen tiempos donde una palabrita, vienen religiones, vienen jerarquías de Satanás. Satanás está obrando. Él está bien organizado. Tiene huestes y principados y potestades, gobernadores en las regiones celestes. Él no es un pendejo. Perdón, ¿ok? Él no es un tonto. Nos estamos haciendo tontos nosotros porque el ataque que viene es fuerte. Él ha estado aquí, es más, pero sabe que tiene poco tiempo. Hermano, lo que ya se nos dio, que no nos lo quite nadie. Que les dé miedo. No sé cómo explicarlo, y no es la última vez que le voy a pedir yo al pastor que me deje hablar, porque el ataque que yo vengo es del mismísimo diablo. Pero yo, ¿sabe por qué estoy aquí? Porque yo sé, a mí se me entregó un poder y se me entregó una autoridad, y la usé. El poder y la autoridad de decirle al diablo que se largue, y él va a huir de nosotros. Él no se va a ir así como, ok. No, a huir. Huir es una cosa y irse es otra. Huir es cuando te vas corriendo y que te vas a caer. Así se fue. ¿Por qué? Porque yo estaba vestida con la armadura de Cristo todos los días. La gorra, la coraza de justicia, la espada del Espíritu y la palabra de Dios en mi mano, porque estaba hablándole pura palabra de Dios que yo me acordaba. Yo me acordaba de la palabra de Dios, ¿cómo que no? Esto no es alimento, es nutrición para los días duros. Métanlo en su corazón, en su mente también. De la mente la mandamos, del corazón la mandamos a la mente. Y ahí déjenla, porque no es un jueguito.
Estamos luchando contra huestes y principados y gobernadores de las regiones celestes. Satanás está bien organizado ahí arriba. Y está listo para atacar. Está atacando todos los días de diferente manera. No, es que una persona de Estados Unidos, ciudadana americana, I do speak English, you know. Y me gradué aquí de enfermera. ¿Y de qué me sirvió? Allá fui a un anexo donde estuve encerrada un año. Encerrada con cadenas. Rompía mi ropa. Trabajando todo el día para ese lugar. Un año completito y una semana. Donde no valían mis derechos, para nada valían. Ni mi palabra, ni mi edad tampoco, porque con esta edad me ponían a barrer, a trapear y a hacer todo. A mí no me llamaban por mi nombre, sino hija de tu pez madre, vieja, ve, y unas obscenidades que yo no estaba acostumbrada a que me hablaran así. Yo pensé que por mi edad iban a tener misericordia. No, decían, yo no me conmiseré de mi padre ni mi madre. ¿Por qué te voy a tener a ti? Lástima, vieja hija de esto y de esto otro. Ustedes ya se pueden imaginar el lenguaje del mundo, el cual yo me resistí a hablarlo allí. Yo no le voy a hablar así a nadie. Me hicieron servidora según un rango más para que yo tuviera el derecho de humillar y de gritar. Yo no lo quise hacer. Yo me negué a muchas cosas de ellos allí. ¿Por qué? Porque yo soy una hija de Dios. Siempre le dije, Señor, yo soy la niña de tus ojos, yo soy tu hija. Ellos estaban hablando cochinero y medio de sus testimonios, porque sí, el enemigo bien que nos usa. Pero yo anduve en el cristal. Yo no le robé nada a nadie. No tuve necesidad, porque desde mucho antes a mí el Señor me había bendecido con un trabajo. Ya estaba pensionada, pues me llegaba mi dinero. Con eso yo me compraba mi droga. Y traía mi carro lleno de amistades. Yo estaba metida ya en un cartel donde me iban a matar en cualquier momento. Pero mis hermanas, guiadas por el Espíritu Santo, porque tengo varias hermanas que están en la iglesia, me sacaron de ahí y me encerraron en ese lugar, donde yo lo vi como lo peor que me ha pasado en la vida. El fondo de mi sufrimiento fue ese lugar. Pues ese lugar fue el que salvó mi vida y Dios. Y no importa, yo aquí quizá mi testimonio va a caer en oídos que dicen, ay no, pues hasta drogadicta se de ahí. Pues yo estaba aquí, pero yo no estaba haciendo drogas. Fue después, yo duré 20 años. Vayan a México para que vean lo que es como misioneras, porque yo fui misionera, yo fui a varios pueblos de México a hablar de la palabra, llevar la palabra. Muchos se convirtieron. Vamos, no sean como ¿quién es el de la Biblia, Jonás? Que acabó dentro del estómago de un pescado por no obedecer a Dios. Vayan a Nínive. Vayan, que sí que es un pueblo duro, que hay maña, hay horrible, pero no tengan miedo, porque si el Señor les está poniendo en su corazón que vayan a las misiones, a salvar a todos los que el Señor ya tiene preparados. Porque cuando yo fui con miedo y todo, porque te ponen el miedo ahí, ya estaba la gente lista para aceptar a Cristo. Era una bendición terrible lo que se sentía allí. Así de que, si es de Dios o no es de Dios. Claro que es de Dios. No hay que, quítense de sus asientos cómodos que están aquí y vamos a servir. Vamos a las misiones, vamos afuera. Aquí, ¿qué estamos haciendo pues? Nomás recibiendo. Vamos a dar de lo que se nos ha dado. Sacar de la bolsa de lo que se nos ha dado también, bendición tras bendición tras bendición, porque estamos en un país bendecido. Yo allá me acordaba de todas mis bendiciones, decía, sí, los viejitos somos bien queridos allá. Yo bien viejita, ya voy a cumplir 70. Y en un anexo, hermanos, en un anexo, yo digo compañeros porque así se dice allá. A mí se me estaba prohibido hablar de Dios, porque ahí no se hablaba de Dios, se hablaba de un poder superior. Pero de Dios no. Y yo les hablé.
Les dije, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea, tú crees, decía todo, sí, pues él vino para ti. Y con esta simple oración que tú digas con eso, a Dios no se le va a olvidar ya que tú lo aceptaste. Sí, ya lo aceptamos mucho, aceptamos a Cristo y sabemos esa oración de Juan 3:17. Pero está tu libro en el libro de la vida. Porque ahí va a ser ahorita me acaba de caer este 20, ahorita que el pastor dijo eso. Que el libro del nombre de nosotros, ¿dónde está escrito? Pues, ¿dónde está escrito? En el rap, en las cochinadas que este mundo está soltando. El mundo está pariendo mugrero. ¿Qué dice en Mateo? Le preguntaron los discípulos a Jesucristo. Dinos pues, ¿ese es el fin del mundo? ¿Cuándo es el fin del mundo? Cuando vean esto, eso ya se está viendo. ¿Qué más queremos? ¿Que venga en verdad? Pues que venga, pero que no nos revuelque. Pónganse la armadura de Cristo, Efesios 6:10. ¿Okay? Y se me hace que son 3 minutos, ¿no? No quiero abusar. Pero yo tengo mucho... mi lucha ha sido con el enemigo. Y esa va a ser también con ustedes. No crean que es con la nuera, con el yerno. Que es que mi hijo, pues si tu hijo anda en drogas, quiero que sepas que Dios no se cansa. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y sigue haciendo milagros. Nos sigue sacando. Adelante. La única cosa que tenemos que hacer es tener fe. Que nos bañarnos, lavarnos con la sangre de Cristo desde la punta de la cabeza hasta los pies y recordar. Tener fe de verdad, porque si no tenemos fe, pues no tenemos nada, compañeros, no estamos oyendo y de aquí está botando quién sabe para dónde. Mete a tu corazón toda la palabra, porque todo viene de la palabra de Dios, Él ya la dejó escrito. ¿Para qué nos hacemos tontas? Métete a tu cuarto y métete a leer y a leer y a leer, a leer, a leer. No te canses, porque esto es vida. Yo me he alimentado de diferentes iglesias, es alimento espiritual. Pero lo que yo me di cuenta es la nutrición. Esto te sirve como una vitamina, una nutrición a través de tu sangre. Es la sangre preciosa de Cristo. Porque a mí me ven y a mí no me duele nada. Que artritis, que reumatismo, que esto. Yo tenía artritis reumatoide. Me decían la fibromyalgia, que tenía lupus. Yo no tengo nada. Porque yo no quiero nada, yo reprendo todas esas enfermedades en el nombre de Cristo Jesús. Cuando le pido al Señor que me sane, le digo, sana mi cabeza, sana mi cuello, sana mis huesos, sana mi sangre, sana. Esta sangre que corre a través de mí no es mi sangre, es la sangre preciosa de Cristo. La que me ha sanado del diabetes, del azúcar en la sangre, de la presión arterial. Aparte que vengo yo de un lugar donde desde tempranito, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, y estábamos trabajando. Fíjense nomás, después que trabajé 50 años yo aquí, me fui que a pensionar, pero por mis malas decisiones, por andar en la droga, queriendo ser Miren, allá me tenían metida en un lugar donde ahí iba con mi trastecito así redondito y pum, me dan la cuchara de comida. Lloraba de hambre. ¿Quién aquí en Estados Unidos llora de hambre? Nadie. Y yo me acordaba de todas esas bendiciones que yo había cambiado por la vida de maldad. Por una persona que no valía la pena. Que debemos orar todos por esas personas que están en la droga. No les cierren la puerta a sus familiares, nomás oren por ellos, invítenlos a venir. 1, 2, 3, 4 veces que los inviten, un día se van a acordar y van a venir. La familia es la primera que le cierra las puertas a sus seres queridos. Vete aquí, ratero, esto y esto otro. Pero ustedes no saben que lo mismo eso que Jesucristo viene y nos abraza. A mí me está abrazando, siempre sentí su presencia. Ustedes pensarán, no, que yo vengo a la iglesia cada 8 días. ¿No eres santo todavía? ¿Ni eres perfecto todavía? Que se pare aquí, que camine por aquí el que es perfecto. Y yo le aplaudo primero, pero no hay ningún perfecto. Lo siento mucho, pero yo no vine a insultar a la iglesia, pero vine a hacerles saber que no hay ningún justo. Todavía, la carne es la que nos hace pecar. El día que nos muéramos, quizá. Pero no se crean que porque ya vamos a la iglesia cada 8 días, no, pero ¿cómo está tu corazón?
¿Cómo estás tú ante la presencia de Dios? ¿Qué son tus pensamientos? ¿Qué son tus deseos que tienes para la humanidad? No nomás para ti. Porque Dios vino a darse por nosotros, por todo el ser humano. De tal manera nos amó, fíjense, que dio lo único que Él tenía. De Él, su sangre, su Hijo. Nosotros, ¿qué va? ¿Qué nos vamos a atrever a dar? Ni siquiera el diezmo aquí, chingado. Ay, perdón. Acuérdense que vengo de la mugre, pero me estoy limpiando. Porque así me exigiera ya que hablara. Cosa que ni en mi vida normal soy yo mal hablada. Pero un año se acostumbra uno a hablar cochinadas. A hablar como ellos me hablaban a mí. Y sí, tuve la oportunidad de rayarles toda su genealogía en la tribuna que llamaban ellos, porque así querían que me curara de esa manera. Pero claro que yo no soy así y les pido disculpas otra vez porque todavía sale el cochinero de mi boca. Todavía, pero yo estoy en un lugar donde se me está limpiando y lavando todos los días a través de la sangre preciosa de Cristo. Tiene un poder. Hermanos, tiene un poder la sangre de Cristo. Y cuando tú llamas al Espíritu Santo que venga a tu vida y le pídele que venga y no se vaya, y si se va, sigue al Espíritu Santo. Grítale, no te vayas, quédate conmigo. Porque la lucha que vamos a vivir no se va a ir a menos que sea con el Espíritu Santo. Vienen tiempos donde no vas a ver, el enemigo va a estar sentado al lado de ti y va a estar aquí al lado de mí y ni te vas a dar cuenta porque es espiritualidades. Pero el Espíritu Santo de Dios que ahí está también. Es una lucha tremenda la que viene, ¿no? Muchos somos los llamados y pocos vamos a ser los escogidos. ¿Quieres ser tú uno de los escogidos? Pues apréndete bien estas palabras, no te dejes robar el tesoro que ya se nos dio. Por hace muchos años, a mí ya tenía como 20 años yo. De aceptar a Cristo aquí en todas partes y sirviendo, siendo misionera. Yo empecé, no sé si el pastor está de acuerdo o supo, yo empecé un ministerio que se llamaba My Father House con los homeless. Por 10 años les di de comer en los parques. A mi capacidad yo les daba burritos, lo que me alcanzara, tostada, yo les daba de comer en el parque. De allí se juntó conmigo un pastor de la iglesia de Calvary Chapel, Rick Smith, y él empezó a dar sermones en el parque y le llamamos My Father House a ese ministerio. Después yo ya no sé qué pasó, pues yo me fui engañada también. Pero cuántas veces, les voy a decir una cosa, cuántas veces tú caigas. Es una promesa, no mía ni de nadie más, sino del Todopoderoso, del Hijo de Dios. Cuántas veces tú caigas, yo te levantaré, dice el Señor. No, es que yo ya, ¿dónde estuviera yo? Porque ya hice drogas, porque ya anduve aquí, ya anduve allá. No, el Señor me dijo, cuántas veces tú caigas, yo te voy a levantar. I never gonna leave you, never gonna forsake you. Nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Y esas son las promesas que más me han sostenido a mí. La palabra de Dios, sus promesas. No somos dignos ni siquiera. Yo no soy digna de estar aquí, pero el pastor, en su infinita misericordia y la misericordia de Dios, me dijo, quiero que me regales 3 minutos y como siempre, yo siempre me sirvo con la cuchara más grandota. Y aquí estoy hablando todavía. Pero, hermanos, yo quiero verlos de nuevo. Quiero verlos allá. Yo me siento débil, yo me siento cansada, yo siento que yo me voy a ir pronto. Y lo más seguro es que sí, porque ni modo que le diga a uno de 20, ya te vas a ir. Dice que no, hombre, pero yo ya voy para 70, no estoy bien de salud. Asma, presión arterial, el diabetes, ese famoso diabetes que nos ha dado a todos, pero el Señor está ahí también con nosotros. Pero yo sé para dónde voy. ¿Ustedes saben para dónde voy? ¿Para dónde van? Están sentaditos aquí bien bonitos, bien vestiditos todos, pero ¿saben a dónde van si se mueren? Ya saben.
Yo sí. Y le dije al pastor, yo en cuanto cierre mis ojos para este mundo, los voy a abrir para la gloria de Dios. Ni modo que no crea. Y para eso necesito estar preparada, necesito estar lista, no nomás saberlo con mi boca y decirlo, no. Dentro de mí yo me examino y digo, sí, ¿vas a estar, sí o no? Y posiblemente necesita el Señor darme unas buenas lavadas con su sangre preciosa todavía, porque uno no se perdona. Yo no me perdono como andaba. Pero tiene que pensar uno que cuando a ti te ataca el enemigo y te dice, no, es que tú eres ladrón, tú eres esto, eras prostituta, eras esto. Acuérdate que eso no viene de Dios, porque Dios una vez que te perdona, Él ya no te vuelve a reclamar nada. Él nos perdona de verdad. Si viene a tu mente cosas de que, ay, todos los días, perdóname Dios mío, por la misma cosa, no, el Señor ya te escuchó, no, ya no lo hagas más. No lo hagas porque de nada sirve estarse uno confesando, yo aquí confesando y al rato voy a andar en las mismas, pues entonces no. No hay que jugar tampoco con esas cosas, no hay que cogerlas de juego, porque estamos luchando contra ¿qué? Contra nuestra salvación. Y ya viene en ese tiempo, esto va a pasar, pero su palabra no va a pasar. El mundo se va a acabar ya, ¿a poco creen que qué? Alabado sea mi Cristo, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, hermano. Gracias. La hermana no compartió todo lo que Dios hizo y ella lo mencionó. Hay cosas que le cuestan hablarlo. Creo que pocos nos atreveríamos a hablar de los momentos más oscuros en nuestra vida. ¿Cierto o no? Pero creo que si Dios nos permite la oportunidad de hablar con alguien, debe de ser para darle gloria a Dios. Hasta cierto punto le doy gracias a Dios que Dios permitió mostrar la imperfección de la hermana en el aspecto de su lenguaje. Yo recuerdo cuando estaba en la iglesia hace muchos años y mi vida era doble, y yo te lo he dicho en algunas ocasiones, y Dios muestra que todavía tenía que hacer un cambio en mi corazón y Él lo reconoce. No te hablamos de una persona o de un estilo de vida perfecto, sino de ser perfeccionados. Y entonces en esta hora quiero terminar dándote a ti la oportunidad, más bien Dios dándote la oportunidad de arrepentirte. La Biblia dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Tú te crees firme? Estás firme, estamos firmes en Cristo. Pero en el momento en que empiezas a poner tu mirada en otras cosas que no es Cristo, vendrá la caída. Para la hermana, ella me lo dijo a mí. Decía como la gente en California, creo que en Los Ángeles, ¿has visto las escenas? Gente que está drogada, que está tirada en el piso. Así estaba ella. De ser una mujer que antes predicaba el evangelio, a llegar a estar así. Si tú crees que estás firme, ten cuidado. No te sueltes de Dios. Y si tú has caído, si tú escuchaste testimonio, te está diciendo el Señor, Él te puede levantar a ti también. Aquellos que están en casa, donde quiera que estás viendo, Dios te puede perdonar a ti también. Iglesia, en este momento te invito a que cierres tus ojos, por favor. Y que si tú has fallado, has pecado, este día Dios te ha dado una oportunidad más
de pedirle a Dios perdón, de dejar de jugar al cristianismo, de dejar de jugar a la religión. ¿Sabes cuál es uno de los problemas más grandes del ser humano? Es el orgullo. Cuando tú dices, yo voy a hacer lo que yo quiera y yo lo voy a dejar de hacer cuando yo quiera, o no voy a ir, no voy a dejar que me obliguen, no voy a dejar que me digan qué voy a hacer. Ese es orgullo. Y si dejas que el orgullo te domine, vas a terminar en un lugar muy, muy difícil. No porque te lo deseo, pero porque no hay cosas buenas fuera de Dios. Y lo peor de eso es de que para los que somos adultos o tenemos hermanos pequeños, ¿sabes? Los estamos guiando a la perdición. En este momento Dios te da esa oportunidad de que le digas, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por haber pecado. Y díselo al Señor lo que Él te ha dado convicción de que es pecado. Si es lujuria, si es mentira, si es robo, si es lo que sea que tú has hecho, en este momento confiésaselo al Señor, no a mí, al Señor. Y Dios dice en la Biblia que es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, he hecho la parte que tú me diste que compartiera y confío que lo que de las palabras que tú quisiste que dijera, hermana Mina, tu Espíritu Santo sea quien convenza el corazón del que ha escuchado y le lleves al arrepentimiento, a una vida de santidad. Padre, aquel que te está pidiendo perdón, sé y confío en tu palabra que dice que tú eres fiel y justo para perdonar sus pecados y los estás perdonando y ya no te acordarás más de ellos. Como está lejos el este del oeste, hiciste alejar de nosotros nuestros pecados, nuestras rebeliones. En el nombre de Jesús, santifica tu iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos llene de la cabeza hasta los pies. Que nos des el deseo y el poder para vivir en santidad. Que cuando salgamos de este lugar, Señor, nuestro testimonio sea tal que otros digan, yo quiero lo que tú tienes. Quiero conocer al Dios que tú sirves. Señor, que ya no hablemos mentira, que ya no hagamos trampa, que ya no vivamos en pecado, que aquel que está practicando el adulterio, la fornicación, aquel que está atado a la droga, Padre, rompe cadenas. Aquel que ha sido oprimido por el enemigo a través de alguna tentación, Padre, hazle libre en Cristo Jesús. Y que en este momento que ha recibido a Jesucristo, sepan esas personas que si Cristo, Dios, está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, entregamos nuestra vida a ti y te damos gracias. Y con tu ayuda, Espíritu Santo, queremos permanecer fieles a ti y hacer tu voluntad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. La vida espiritual no se intentó que la vivieras solo. Es con la ayuda del Espíritu Santo y como cuerpo de Cristo. Si tú aceptaste a Jesús, si tú le pediste perdón a Dios y necesitas que alguien camine contigo, habla con tu servidor al final del servicio. Pon una tarjeta ahí, llénale en la parte de atrás tu nombre y teléfono y pudiéramos platicar entre semana para caminar contigo, para que crezcas y sigas pareciéndote más a Cristo. Esa es nuestra meta. Así es de que Dios te bendiga.